Bien, hemos llegado a una parte muy importante de este material de estudio, que son las velas japonesas. Acuérdate que te estoy explicando la forma de hacer buen chartismo, y para eso vamos a necesitar del uso de las velas japonesas. Por internet te vas a encontrar muchos tratados realmente y libros, supuestas guías y formas de trabajar con velas japonesas, que te dicen muchas cosas de cómo trabajar con velas japonesas. Pero básicamente Steve Nissen, que es de pronto la autoridad más reconocida en este tema, eh, clasifica las velas japonesas de dos formas, y saberlas clasificar de esta forma te va a ayudar mucho en este proceso de entender lo que efectivamente es una vela japonesa, y sobre todo qué es la información que le aporta a un trader, porque realmente sí aporta mucha información, información de calidad, información relevante. Entonces estudiemos los tipos de velas japonesas. Los vamos a dividir en dos grandes grupos. Hay subgrupos y hay subcategorías, pero lo más importante es que las entiendas en estos dos grupos que te voy a explicar a continuación. Velas de decisión. Básicamente, una vela de decisión es aquella que tiene más cuerpo que mecha, pero de todas maneras eso lo vamos a ver ya más adelante. Y otro grupo son las velas de indecisión o velas divergentes. Son aquellas velas que tienen más mecha que cuerpo. Así tú distingues, si una vela no es de decisión, casi seguro será de indecisión. Y eso se determina de acuerdo a la proporción que exista entre el tamaño de su cuerpo y el tamaño de su mecha. Trabajémoslas un poquito más, porque sé que así solamente diciendo que velas de decisión y velas de indecisión no quedan completamente entendidos. Velas de decisión tienen poca o ninguna mecha. Por lo general las velas de decisión casi no tienen mecha. Si tienen, tiene que ser poca, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo quiero mostrártelo. Esta de acá es una vela de decisión, porque mira que no tiene mecha ni en la parte de arriba o en la parte de abajo. No importa si es alcista o bajista, lo importante es que no tenga mecha, o como esta de acá que sí tiene mecha pero es muy poquita. Estas ambas son velas de decisión. Otra característica de las velas de decisión es que tienen un tamaño grande de acuerdo con su entorno, y en esto sí que se falla, porque por lo general las personas no tienen en cuenta el contexto del par, no lo tienen en cuenta, y se olvidan de que las velas tienen que, de acuerdo por quienes la acompañen, así la vamos a determinar como velas de decisión o velas de indecisión. Quiero mostrarte este gráfico, ¿sí? Porque quiero ponerte un ejemplo muy típico. Vamos a hacerle un acercamiento para que lo puedas entender. Y aquí tenemos una vela, mira, esta de acá. Como te podrás dar cuenta, es una vela que casi no tiene mecha, tiene más cuerpo que mecha. Alguien podría decir, bueno, esto es una vela de decisión, y no, mentira, en realidad no lo es. ¿Por qué no lo es? Básicamente no es una vela de decisión porque de acuerdo con su entorno y de acuerdo con quienes la acompañan es una vela muy pequeña, de acuerdo con este rango de volatilidad que se está presentando en esta zona. Entonces no cumple con la condición de tener poca o ninguna mecha, pero sus acompañantes son mucho más grandes que ella, y eso la convierte en una vela pequeña, lo que podría ser también una vela de indecisión. Ahora, las mechas de una vela, porque dijimos que poca o ninguna, o sea que sí puede tener, pero ¿cómo hacemos para saber cuánto es mucho, cuánto es poco? Las mechas de una vela de decisión no pueden ser más de la mitad de su cuerpo. Si una vela tiene 40 pips y su cuerpo mide 19 pips y las mechas miden 21, sumadas las mechas arriba con la de abajo, ese es un problema para que sea una vela de decisión. Vamos a suponer que tienes esta vela en tu gráfico y que tú te das cuenta que de arriba a abajo mide 90 pips. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú sumas la mecha arriba y la mecha de abajo, no puede dar más de la mitad de la vela, porque si da más de la mitad de la vela, más de 45 pips, entonces sencillamente esto no es una vela de decisión. Vamos a sumar estas mechas
tendría que ser así más o menos, mira, 30 pips de mecha y 60 pips de cuerpo. Ya ahora sí es esto una vela de decisión. Ahora, las velas de decisión, otra de sus características es que cierran en el último tercio de la dirección que favorecen, y a esto se llama velas congruentes. Si es una vela alcista, la dirección que favorece es la salsa, entonces tiene que cerrar en el último tercio de esa vela. Si es una vela bajista, tiene que cerrar en el último tercio de esa vela bajista. Entonces volvemos al mismo caso. Vamos a suponer que tenemos estas dos velas, ¿sí?, de 90 pips. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, dividir la vela en tres partes iguales. Como te podrás dar cuenta, salen tres partes de 30 pips en el ejemplo de 90 pips de ambas velas. ¿Y qué quiere decir? Que esta vela tiene que cerrar en el último de esas tres partes, que tú divides tres partes iguales en la última de esas tres partes. Si esta vela, por ejemplo, cierra aquí en 40 pips, que tenga 40 pips de mecha, fíjate que cumple la condición, que es que la mecha no es más de la mitad del cuerpo, que el cuerpo tendría 50 pips y la mecha 40, pero no está cerrando en el último tercio de estos 90 pips. El último tercio quiere decir 30, 60, 90. Tendría que cerrar aquí, justo en esta zona, o más, pero no menos, ¿sí? Entonces, si cerrara aquí en 40 pips, tendríamos problemas. Y exactamente ocurriría lo mismo con esta vela bajista. Es una vela que favorece la decisión bajista, la dirección bajista. Si la dividimos en tres partes iguales, vamos a tener tres partes de 30 pips. Quiere decir que tiene que cerrar en el último tercio hacia abajo, pero no hacia arriba. Si cierra acá 40 pips, estaría cerrando en el segundo tercio. Acuérdate que el primer tercio lo tenemos aquí, y tendríamos el segundo, y este sería el tercero. No puede cerrar en el segundo tercio, en la mitad de la vela. Esto es muy importante. Bien, vamos a ver ahora entonces lo que tiene que ver con las velas de indecisión. Las velas de indecisión tienen más mecha que cuerpo. Eso es, por eso, con que tenga el 51% mecha y el 49% cuerpo, ya es una vela de indecisión. Veámoslos. Estas velas que te estoy colocando acá, no importa su color, si son alcista o bajista, eso realmente no importa. Si sumamos esta mecha con esta de acá, dará más del cuerpo. Por lo menos con que dé la mitad, ya no es una vela de decisión. Esta de acá, que parece un hammer, si lo comparamos con el cuerpo, es más grande la mecha, por eso es una vela de indecisión. Esto que parece una shooting star, la misma situación. Si comparamos esta mecha con el cuerpo, nos vamos a dar cuenta que tiene más pips que el cuerpo. Entonces eso la convierte en una vela de indecisión. Ahora, una vela de indecisión tiene un tamaño pequeño de acuerdo con su entorno. Eso es muy importante. Vamos a regresar aquí a un gráfico del euro dólar en tiempo real. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento, ¿sí? Y aquí te estoy mostrando varias velas de indecisión. Mira, velas de indecisión más mecha que cuerpo, vela de indecisión, lo mismo acá, mira. Esta es una vela que de pronto alcanza a tener un poquito más cuerpo que mecha, pero es de indecisión, porque es una vela pequeña. Lo mismo esta, mira, esta cumple para ser una vela de decisión, pero es muy pequeña con respecto a su entorno. La vela de indecisión también se les conoce como velas divergentes. De hecho, estas son las velas que por lo general producen divergencia en los indicadores. Es muy importante, se les conoce de esta forma como velas divergentes. ¿A qué me refiero? Si tú tienes, por ejemplo, una situación de mercado como esta que te estoy mostrando, ¿sí?, y el alto de este impulso, acuérdate que el mercado se está impulsando al alza, el alto de este impulso es una vela que tiene más mecha que cuerpo. Esto se llama vela divergente, y seguramente aquí en el indicador, si pusiéramos un MACD, comienza a presentar problemas entre este alto y este alto de acá con respecto al indicador. Entonces, a eso me refiero con velas divergentes. Por lo general, si no es una vela de decisión, será una vela de indecisión. Eso sí, es una gran verdad. Vamos a suponer este caso. Mira, esta es una vela de decisión alcista. ¿Por qué? Porque tiene 60 pips de cuerpo, 30 pips de mecha, y está
cerrando en el último tercio de la dirección alcista que favorece. Lo mismo para la mecha, la vela bajista. Pero ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos esto? Por ejemplo, si le quitáramos cuerpo y le agregáramos mecha, ¿qué estaría pasando? Pues seguramente se convierte, como dejó de ser una vela de sesión, porque es mitad, prácticamente mitad cuerpo, mitad mecha, entonces ahora es una vela de indecisión, y lo mismo ocurre en este caso.